Sí, profe, se ve ahora. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿En qué parte del curso quedó subido? En realidad, tenemos el módulo, perfecto, tenemos el módulo de situaciones jurídicas procesales. En realidad nos estamos adelantando un poquito porque reorganizamos un poquito el programa, en realidad el dictado de las clases con Gustavo, pero a continuación, cuando habilitemos, esto todavía no lo charlé con Gustavo, pero la idea es que accedan a este material, ¿tá? Yo ya se lo subí hace un ratito, ¿tá? Y está toda la bibliografía también, ¿tá? Bien, perfecto. En la clase de hoy vamos a estudiar a las situaciones jurídicas procesales, ¿bien? Es un tema que, como todos los anteriores que hemos visto en estas clases, es bastante abstracto, pero tiene una relevancia muy grande, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista teórico. Ustedes me dirán, bueno, todos los temas que vamos a ver son importantes, pero este es un tema relevante. Y la idea, el objetivo de esta clase es que ustedes hoy se vayan con una noción de situación jurídica procesal, que puedan decir, aunque sea con sus palabras, de qué se trata este fenómeno de la situación jurídica procesal, que entiendan cuál es la importancia de la situación jurídica procesal, de entender, de comprender la teoría general de las situaciones jurídicas procesales, y que veamos las clasificaciones más importantes o más útiles. A mí en lo personal las clasificaciones no me gustan, pero en este caso son útiles y las tenemos que dar. Hoy es la clase general, es la parte general de la teoría de las situaciones jurídicas procesales. El lunes vamos a ver, si nos da el tiempo, lo que son las situaciones jurídicas nominadas. La de acción, que se encuentra el actor, la de excepción, que se encuentra el demandado, la de jurisdicción, que se encuentra el tribunal. Bien. Importancia de su estudio. Entender qué son las situaciones jurídicas, cuáles son y cómo funcionan, es fundamental para comprender el funcionamiento sistémico del proceso y resolver los dilemas y enigmas a la hora de la aplicación del derecho procesal, de su interpretación y operatividad en los casos de la vida real. Obviamente que es un párrafo que les acabo de armar precioso, simplemente para decirles, si ustedes quieren estudiar el proceso desde el punto de vista de la ciencia del derecho procesal, sí o sí tienen que entender la teoría general de las situaciones jurídicas procesales. Ahora, lo que ustedes pueden hacer es estudiarlo simplemente desde la teoría de los actos, ¿tá? Entonces, si yo entiendo cuáles son los requisitos de la actividad que yo tengo que desarrollar ante una sede judicial, cómo se producen esos actos, cuáles son sus efectos, con eso me va a alcanzar. Pero ahí vamos a ver una diferencia entre el técnico y el laboratorio, el que realmente estudia en forma sistemática el proceso. Los que estudiamos en forma sistemática el proceso, realmente tenemos una ventaja en ese sentido. ¿Por qué? Por lo general, y esto nos ha pasado a todos, cuando tenemos un primer contacto con la materia, tratamos de buscar atajos. ¿Ah? Ese libro fantástico que me recomendaron, que tiene todas las estructuras al detalle, esquemas y flechas por todos lados, las memorizo, con eso trato de ir al parcial, al examen. Eso es lo que me llevo después cuando egreso de la facultad. Y esto es lo que voy a decir, no es de manera despectiva, pero un divorcio sencillo lo puede hacer cualquier profesional. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre algo que está por fuera de lo que nosotros teníamos en ese esquema? Se dejó de escuchar. Ay, el micrófono quedó como desactivado. Perdón. ¿Hasta dónde me escucharon?
Bueno, vuelvo a reiterar, estamos tratando de entender cuál es la relevancia de manejar este tema de las situaciones jurídicas procesales. Yo les decía, a ver, no es de manera despectiva, pero cualquier profesional, cualquiera de nosotros, Ay, Matías, otra vez quedaste silenciado. Se te va la imagen y te silencias. Para colmo empezás en donde habías quedado y te muteás. bueno, ya activé nuevamente, pero no sé qué es lo que pasa, disculpen. A ver, volvemos sobre lo mismo. Ustedes, como futuros... De vuelta. A ver, me saqué los auriculares, a ver si no se Profe, silencia. ¿Me no sé escuchan si fue bien? justo, profe, no sé si fue justo, pero cuando el organizador se silenció, vos te silenciaste también. No sé si pasó justo, pero vi que pasó eso. Sí, buenas noches, Tiene que ver. Matías. Capaz que yo me silencio porque estoy como organizador. Ah, bien, sí, puede pasar. Puede ser. Capaz que sí, no sé por qué quedé como organizador, pero O sea, me están boicoteando la clase, en definitiva. sí. Bien, ahora sí, volvemos sobre los pasos. Cuando ustedes actúen como profesionales, ¿tá? Si ustedes no entienden cuál es la causa de la solución legal, no van a poder solucionar el problema complejo que se les plantee. Mientras todo se desarrolle con normalidad, no van a tener ningún problema. Y otra cosa, cuando ustedes actúen, cuando ustedes cursen una especialización, una maestría, o quizás que a alguno le interese dedicarse a la vida académica, si nosotros queremos aportar soluciones, ¿tá? Tenemos que manejar este tema de las situaciones jurídicas procesales. Por ahí en el PowerPoint, al final, porque fui tirando anotaciones de cuestiones que se me iban ocurriendo, ustedes habrán escuchado en la prensa cuando se discutía o iba a entrar en vigencia el nuevo CPP, que se hacía referencia a un cambio de ADN. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uno de esos cambios fundamentales fue realizar modificaciones, reformas en lo que era la situación jurídica procesal de los sujetos, la situación jurídica procesal del tribunal. Hoy el tribunal es un juez de garantías en el proceso penal. ¿verdad? Y no tiene potestades, amplias potestades en materia probatoria como tenía en el anterior Código Procesal Penal, en el anterior CPP. ¿Y eso por qué? Lo que se trabajó precisamente sobre el rol de los sujetos, sobre las situaciones jurídicas procesales. Entonces, entender este tema no es un tema abstracto, teórico, que lo vemos hoy y que después no vamos a tener, no va a tener utilidad práctica en la vida profesional. ¿Sí? ¿Me entienden? Cuando hablamos de situaciones jurídicas procesales, podemos hablar en tres sentidos. Como una situación de la vida, una relación formal sujeto-norma, o un estado de libertad o necesidad. ¿Qué es esto de una situación de la vida? En las clases anteriores ya habíamos visto que el proceso es un momento de la vida, ¿no? Nosotros, si ustedes van a una sede judicial, van a ver un montón de personas desarrollando determinadas actividades. ¿Bien? Si yo invito a doña María y a don José, que no tienen ninguna noción de derecho procesal, y los hago ingresar a una sala de audiencias, van a ver una situación de la vida, van a ver sujetos colocados en determinados lugares, discutiendo sobre determinados temas, pero no van a entender por qué lo hacen. Es una situación
de la vida, es una situación de la vida que es relevante para el derecho, y el derecho lo recoge en una norma, ¿tá? Después, desde el punto de vista formal, podemos hablar de la situación jurídica como una relación sujeto-norma. ¿Bien? Ya lo vamos a ver a continuación. Toda norma tiene un supuesto de hecho. Cuando el sujeto está comprendido en ese supuesto de hecho, la norma lo comprende, el sujeto queda colocado en esa situación jurídica que establece la norma. Un estado de libertad o necesidad. Estas tres nociones son complementarias. Pero nosotros, cuando hablemos de situación jurídica procesal, vamos a hacer referencia a la relación formal, sujeto-norma. ¿Por qué les decía un estado de libertad o necesidad? Porque la situación jurídica procesal supone una autorización legal, un poder, un deber, para hacer algo o no hacer algo. ¿Bien? Y ese sujeto, según la situación jurídica procesal en la cual esté ubicado, va a tener más libertad o menos libertad. ¿Me entienden? Hace casi una década, cuando comencé como aspirante, mi primer año de aspirante, tuve la suerte de estar en el curso de la doctora Mariela Leles, que es una docente que hoy en día no está en nuestra casa de estudios. Y ella decía algo muy ilustrativo en relación a las situaciones jurídicas procesales. Ella decía, bueno, a ver, cuando yo voy a comprar un electrodoméstico, las situaciones jurídicas procesales es ese manual de instrucciones. Y tomando ese ejemplo, a mí se me ocurrió otro. Estoy tratando de llevar el tema al llano para que ustedes después lo podamos complejizar, ¿bien? Y a mí se me ocurría, bueno, a ver, cuando nosotros éramos niños y jugábamos a un juego de caja, o por lo menos yo jugaba a juegos de caja, lo primero que hacía cuando iba a jugar era leer las instrucciones. Y cuando leía las instrucciones, ¿qué trataba de ver? Bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de este juego? ¿Cómo gano? ¿No? Algo de finalidad ya hemos hablado. Después, ¿quiénes son los participantes? ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cuál soy yo? ¿Dónde me coloco en el tablero? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer el resto de los participantes? Durante el juego yo los puedo controlar. Yo conozco las reglas, sé que si yo estoy colocado en un lugar puedo hacer o no hacer algo, y a su vez ellos pueden hacer o no hacer algo. Ahí está la relevancia de la situación jurídica procesal. Si yo entiendo la situación jurídica procesal en la cual están colocados todos los sujetos del proceso, siempre voy a saber dónde estoy parado y qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que me autoriza la norma en función de esa posición en la cual estoy colocado en ese momento? Y a su vez, sé qué autoriza la norma a hacer al tribunal o no hacer al tribunal y a la contraparte. ¿Me entienden la relevancia desde el punto de vista práctico que tiene este tema? No escucho una voz. No sé si me están escuchando, si están entendiendo algo. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Y ¿Sí? entendimos Bien, también. perfecto, perfecto. Relación entre dos momentos. Se dice que la situación es una relación entre dos momentos, dos acaeceres. Uno que le da nacimiento a esa situación jurídica y otro que la extingue. La situación jurídica procesal puede ser creado, un sujeto puede quedar colocado en una situación jurídica procesal por un acto procesal o por un hecho. Por lo general, por un acto procesal.
y se extingue por lo general con la realización de un acto procesal. Vamos a ver cuál es la situación jurídica procesal concreta en la cual está el sujeto. Por ejemplo, un testigo, ¿no? Si nosotros leemos el artículo 160 del CGP, ¿tá? Que es un ejemplo muy claro. Ese testigo queda colocado en la situación jurídica procesal de deber complejo porque el tribunal dictó una resolución que lo cita a comparecer para prestar declaración. ¿Cómo va a salir de esa situación jurídica procesal? Concurriendo a la sede, realizando la actividad que la norma prevé, y ahí se extingue la situación jurídica procesal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedó colocado? A través de un acto de un sujeto, del tribunal, ¿tá? Que dictó una resolución, porque a su vez, ¿por qué el tribunal pudo dictar una resolución? Porque él está en una situación jurídica compleja que vamos a ver, se llama jurisdicción, es una situación jurídica de poder deber, que lo habilitaba a imprimir esa conducta de ese sujeto, citarlo para que comparezca a declarar ante la sede judicial. ¿Sí? Acá Barrios señala, bueno, vivir es estar en situaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque desde que nacemos quedamos colocados en situaciones jurídicas. Por ser sujetos de derecho, somos titulares de un derecho subjetivo de acción. ¿Tá? Nosotros podemos concurrir ante un tribunal a plantear un problema jurídico concreto. Esto es lo que establece el artículo 11 del CGP. ¿Tá? Entonces, por el solo hecho de nacer, estamos en una situación jurídica. Y a lo largo de nuestra vida, en nuestra vida de relación, porque la clase pasada habíamos visto, la clase pasada o la otra, cuando analizábamos lo que era la naturaleza jurídica del proceso, decíamos que el proceso era una relación. Una relación de qué? Una relación entre los sujetos y sus situaciones jurídicas. ¿Bien? Y el concepto de situación jurídica no es un concepto exclusivo del derecho procesal. Ustedes, supongo que ahora están cursando obligaciones, cuando estudien la relación obligacional, van a ver que el acreedor se encuentra, es titular de un derecho subjetivo. Y del otro lado, en la vereda del frente, tenemos al deudor que está en una situación. Estás otra vez en silencio, Matías. Bien. Les decía que la noción de situación jurídica no es exclusiva del derecho procesal. ¿Tá? Si ustedes están cursando hoy en día obligaciones y cuando estudien la relación obligacional, van a ver que el acreedor es titular de un derecho subjetivo. Y a su vez en la vereda del frente, el deudor tiene una obligación. Pero nosotros lo que vamos a estudiar son las situaciones jurídicas procesales, es decir, las que están vinculadas al proceso. Ustedes recuerden el carácter instrumental del proceso. Nosotros tenemos el derecho de fondo, el derecho sustancial, y el derecho procesal que tiene un carácter instrumental. Vamos a estudiar las situaciones jurídicas procesales vinculadas al proceso. ¿Bien? Es así que llegamos al concepto de situación jurídica procesal. ¿Bien? Arlas dice, bueno, es la posición en la que se encuentran los distintos sujetos de un proceso, jueces, auxiliares, partes, terceros, frente a la norma jurídica que lo regula. ¿Tá? Barrios afina un poco más esta definición y señala que es la posición del sujeto respecto a la norma jurídica que lo comprende. ¿Y qué es esto de comprensión? Volvemos sobre lo que habíamos dicho hace unos momentos.
La comprensión significa que la norma jurídica tiene describe un supuesto de hecho, que está referido a un sujeto, en relación a lo que el sujeto es o no es testigo, hace o no hace, presenta o no presenta una demanda. ¿Bien? ¿Cuál es el concepto de situación jurídica procesal? A ver, alguno de los participantes que lo reitere. No escuchamos a nadie. Bien, supongo que el concepto lo entendieron. Sigamos adelante entonces. Reiteramos, es la posición del sujeto respecto a la norma jurídica que lo comprende. A ver, agarramos el CGP en cualquier artículo, ¿tá? Hacíamos referencia al artículo 160, que hace referencia al testigo, y señala, bueno, los testigos serán citados con 3 días de anticipación, por lo menos por cédula, en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción para el caso de desobediencia. Se prescindirá de la citación. Bueno, ahí la norma está haciendo referencia a un supuesto de hecho. Cuando ocurren estas cosas, la persona que es citada en estos términos va a reunir la calidad de testigo y va a quedar colocado en la situación jurídica procesal de testigo. Y es esto a lo que refiere la posición de un sujeto del proceso respecto a una norma procesal que lo comprende. ¿Entendieron esto? Es básico. Claro, profe, y también sería ponerle en el caso del actuar del juez o los auxiliantes en todas las partes, como las partes también, cómo actúen y con la normativa respectiva que tienen, ¿no? ¿Quién estaba hablando? Agustina Reyes. Agustina, muy bien Agustina. En realidad todos los sujetos, tanto los sujetos principales, esto es, el juez, el actor, el demandado o los interesados, si se tratara de un proceso voluntario, y los auxiliares, todos están colocados en diversas situaciones jurídicas procesales. ¿Ah? Un ejercicio que nosotros vamos a tener que hacer, y lo más probable es que ustedes lo tengan que hacer en el parcial, es identificar en las diferentes normas en qué situación jurídica procesal se encuentran los sujetos. ¿Bien? Esto cuando veamos la clasificación y entendamos cuáles son esas situaciones jurídicas procesales. ¿Sí? Pero en realidad, en el concepto en general, no importa la posición que ocupemos, sino que siempre vamos a ocupar una posición frente a la norma, ¿no? O sea, no importa si es el juez o el implicado o el abogado, o sea, cada uno va a tener una posición frente a la norma o frente a la situación. No sé si lo entendí. A ver, nosotros en el proceso desarrollamos un montón de actos, ¿tá? Un montón de actividad desarrollan los sujetos. ¿Por qué pueden desarrollar esas actividades? Porque ocupan determinadas situaciones jurídicas procesales. Están autorizados para desarrollar determinadas actividades porque ocupan determinadas situaciones jurídicas procesales. Por ejemplo, si nosotros vemos el artículo 24 del CGP, hace referencia a las facultades del tribunal, ¿tá? Vamos a ver que el legislador optó por denominar facultades del tribunal a lo que en realidad son poderes deberes del tribunal. Y ahí detalla una nómina de facultades, de poderes deberes, no taxativo, ¿tá? Pero ¿quién los puede realizar? ¿Los puede realizar el actor? ¿Los puede realizar el testigo? ¿Lo puede realizar el demandado? No. En el caso del artículo 24, el supuesto de hecho está dirigido al tribunal, al que ocupa esa posición
de poder deber llamado jurisdicción. No hay un sujeto del proceso que no esté colocado respecto a una norma, cualquiera, ¿tá? Vamos a ver infinidad de normas a lo largo del curso, ¿bien? Y vamos a identificar, mirá, ahí el perito tiene que realizar un dictamen y tiene que comparecer a la audiencia a explicarlo. O el actor o el demandado impugnaron a través de un recurso de reposición o de apelación una decisión que adoptó el tribunal. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque ellos están colocados, ellos son titulares de algún derecho que los habilita a hacerlo. ¿Bien? ¿Me entienden? Esto es fundamental. O sea, tratemos de no avanzar si no entienden este concepto. La situación jurídica procesal es la posición del sujeto respecto a la norma jurídica procesal que lo comprende. Y la comprensión significa esto, que toda norma jurídica tiene un supuesto de hecho. Y cuando el sujeto queda inserto en ese supuesto de hecho, va a quedar colocado en una situación jurídica procesal, va a tener una posición respecto de esa norma jurídica. ¿Me entendieron? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, acá les señalo elementos para explicar la noción. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para explicar esta noción de situación jurídica procesal? Algo ya vimos, la relación entre esos dos momentos que dijimos, ¿no? Entre el que le da nacimiento a la situación jurídica y el que la extingue. Hay situaciones jurídicas que ya vamos a ver, por ejemplo, la situación jurídica de acción, que el actor está colocado en esa situación. La acción vamos a ver que es como, y su contracara, la excepción, porque a su vez el demandado está en la situación jurídica procesal de excepción, y esto tiene que ver con el debido proceso. Todos tenemos derecho a acudir a un tribunal para plantear un problema jurídico concreto, y el otro tiene el derecho de defensa. Estas dos situaciones jurídicas procesales, que son derechos subjetivos, se manifiestan a lo largo de todo el proceso. Es como que nosotros no podemos agotar, cuando hacíamos referencia al testigo, decíamos, bueno, el testigo tiene el deber complejo de comparecer. Flechita, una vez que declara sobre el objeto sobre el cual se lo citó a declarar, se extinguió. Pero en cambio, cuando hablamos de acción, cuando hablamos de excepción, ahí las manifestaciones se dan a lo largo de todo el proceso. Desde que se presenta la demanda, desde que se contesta, desde que se impugna, desde que se comparece, son situaciones jurídicas procesales que tienen infinidad de manifestaciones, no tienen una sola manifestación. Y después les pongo ahí entre paréntesis visión estática del proceso. ¿Por qué? Porque había quienes señalaban de que estudiar el proceso desde el punto de vista de las situaciones jurídicas era verlo en forma estática. Está bien, no está mal, pero esto si sacamos una foto, ¿no? Entonces vemos a todos los sujetos colocados en el proceso. Pero la realidad es que los sujetos no son muñequitos de torta que están estáticos. Se relacionan. El proceso es una relación de sujetos y sus situaciones jurídicas procesales que se extinguen y se actualizan permanentemente. Por eso tenemos que tener en cuenta este elemento, esta noción de relación cuando tratamos de analizar cómo funcionan las situaciones jurídicas procesales, ¿sí? Los sujetos. Se dice, bueno, entre el sujeto y el acto siempre hay una situación jurídica. ¿Por qué? Porque la situación jurídica es la autorización legal. Es ese poder o deber para que el sujeto pueda realizar este acto. ¿Sí? Y el sujeto, si nosotros vamos a la definición, para quedar colocado en esa situación jurídica, la norma lo tiene que comprender. ¿Tá? Y esa actividad jurídica que desarrolle, ¿para qué la va a desarrollar? ¿Para qué van a desarrollar los sujetos
la actividad en el proceso? Para llevarlo adelante. Para llevarlo adelante. ¿Para qué? Para alcanzar una finalidad. Para cumplir con la finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Eliminar la insatisfacción jurídica. Muy bien, eliminar la insatisfacción jurídica. Por eso le pongo, pensemos en la definición, ¿tá? Ese conjunto de actos interdependientes, coordinados, cuya finalidad es eliminar la insatisfacción jurídica a través del ejercicio de la jurisdicción, ahí ya estoy haciendo referencia a una situación jurídica procesal, en método contradictorio. ¿Qué quiere decir esto de método contradictorio? Ya lo vamos a ver cuando estudiemos los principios, ¿tá? Es la bilateralidad, es que ante una oportunidad el otro sujeto tenga razonablemente la misma oportunidad y está íntimamente vinculado a lo que habíamos visto del debido proceso legal, que vamos a volver sobre este tema. Entonces, acá estamos pensando, estamos razonando, bueno, ¿cuáles son esos elementos que nos permiten explicar esta noción que acabamos de ver, esta posición del sujeto respecto a la norma que lo comprende? Bueno, tenemos que empezar a navegar sobre estas nociones: relación, sujetos, actos, normas, objeto, proceso, porque la idea es que ustedes a lo largo del curso empiecen a amalgamar estos conocimientos, ¿ah? Que no los estudien en forma aislada. Yo lo que les recomiendo a ustedes que sigan el curso y que no pretendan estudiar los institutos de memoria y sin vincularlos con los conceptos anteriores, ¿sí? Algo que es muy importante, y lo había mencionado Gustavo, lo habíamos mencionado en clases anteriores, era el sistema, ¿tá? Y acá tenemos los elementos del sistema. Barrios de Ángeles dice, bueno, por lo menos hay 7 elementos, ¿tá? Las normas, el objeto, los sujetos, ahí vendrían las situaciones jurídicas procesales, los actos, las funciones y las estructuras, ¿tá? Estas son las categorías del sistema. Si falta un elemento de estos, no hay proceso, ¿tá? ¿La norma qué es? La norma es la que rige el proceso. El objeto está en el centro, sería como si fueran círculos concéntricos, y el objeto es lo que va a definir esa situación de la vida. El objeto del proceso es lo que el proceso procesa, ¿tá? Si a mí me deben dinero, bueno, vamos a litigar sobre esa supuesta deuda. Y eso va a condicionar al resto de las categorías. Si yo voy a reclamar para mi hijo una pensión alimenticia, ese objeto es tan particular que va a determinar que se tramite por una estructura especial. ¿Bien? El objeto siempre va a definir al resto de las categorías. ¿Bien? Y las situaciones jurídicas procesales, obviamente que están vinculadas con todas las categorías. Nosotros tenemos que colocar a la situación jurídica procesal entre los sujetos y los actos, ¿tá? Los sujetos van a realizar actos tendientes a modificar, a transformar el objeto para eliminar la insatisfacción jurídica en función de que están colocados en una situación jurídica determinada porque las normas los habilitó. Después, esos actos, no están los actos colgados por ahí. Nosotros vamos a poder identificar un montón de actos, por ejemplo, que están vinculados a la prueba, ¿tá? Entonces, eso es una función, ¿tá? Una función que se llama función de instrucción, que ya lo vamos a estudiar. Después vamos a tener otra función de satisfacción, y así sucesivamente. Y ahora, ¿y cómo los ordenamos? Los ordenamos en las estructuras. Las estructuras es lo más parecido a lo que nosotros veíamos la clase pasada, creo la otra, que hablábamos de procedimiento. El procedimiento está inserto dentro del proceso, no es que no haya un procedimiento. El procedimiento está inserto dentro del proceso. Y las estructuras que organizan estas funciones, ustedes imaginen que si la finalidad del proceso es la eliminación de la insatisfacción jurídica, las estructuras, las diferentes estructuras, el proceso ordinario, el proceso extraordinario, el proceso monitorio, etcétera, 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 son como máquinas de eliminación de insatisfacción jurídica. Yo pongo la insatisfacción jurídica acá y tengo que tener certeza jurídica acá, ¿tá? Esas son las estructuras. Y lo que va a determinar la estructura es lo que yo vaya a discutir en juicio. ¿Me entienden?
Profe, en el chat hay una consulta y más o menos se intentaron contestar entre los compañeros. ¿Usted dijo entre el objeto y los sujetos o entre No. los sujetos y los actos? A ver, entre todo sujeto y un acto, a ver, yo voy, sufro un accidente de tránsito, ¿tá? Quiero promover un juicio reclamando los daños y perjuicios causados a la empresa, ¿tá? Voy a ejercer mi derecho de acción, ¿tá? Me voy a presentar ante el tribunal a reclamar una solución, una indemnización. ¿Tá? Tengo una insatisfacción jurídica. Yo considero que tengo una insatisfacción jurídica, ¿tá? Para poder promover ese juicio, para poder presentar la demanda, yo tengo que estar colocado en una situación jurídica procesal determinada. Eso me va a permitir presentar la demanda, que es un acto, ¿tá? Entonces, entre todo sujeto y el Profe, acto que permiso, realiza... perdón que le Sí. interrumpa. Yo pregunté si había dicho entre el objeto o el sujeto porque usted había dicho dónde ubicábamos a las situaciones jurídicas procesales. A las situaciones jurídicas procesales las colocamos inmediatamente, si vamos a estudiar en forma sistemática, entre el sujeto y el acto. Sujeto, situaciones jurídicas procesales y actos. ¿Sí? Pero ¿entienden por qué? ¿Por qué se dice a ver, ¿qué es la situación jurídica? La situación jurídica es una autorización para hacer o no hacer algo. ¿Y por qué jurídica? Porque está en una norma jurídica. Y la actividad va a ser jurídica porque está en una norma jurídica. ¿Y yo qué voy a tratar de hacer a través de la actividad que desarrollo en todo el proceso? Modificar el objeto, transformar el objeto y eliminar la insatisfacción jurídica. Es lo que hacen los sujetos en el proceso. ¿Me entienden? No es algo tan teórico. ¿Entienden cómo funciona el sistema? Estos 7 elementos siempre tienen que estar presentes, para que haya un proceso. Hoy estamos analizando, estamos comenzando a estudiar uno de esos elementos, que son las situaciones jurídicas. ¿Qué decimos? Para que un sujeto pueda desarrollar una actividad en el proceso, tiene que estar colocado en una situación jurídica procesal. Tiene que estar habilitado por la norma. ¿Sí? ¿Me siguen? Disculpen que no vi el chat. Sí, lo seguimos. No sé si tienen otra duda sobre este punto. ¿No? Bueno, continuamos. Los caracteres. Bueno, acá puse un montón de caracteres, los tiré sobre el papel. Muchos de ellos ya los hemos mencionado. Caracteres, su acaecimiento está relacionado a un acontecimiento de la vida real. ¿Tá? A ver, nosotros vamos a estudiar en su momento lo que es un litisconsorcio. Artículo 45 y siguiente del CGP. Si yo con un ómnibus en la esquina y las 10 personas que estaban en el ómnibus quieren demandar a la empresa, quizás quieran actuar en forma conjunta, por un tema de estrategia, actuar en forma conjunta en juicio. ¿Tá? Esa situación de la vida, hay una norma, en el artículo 45 y siguientes, varias normas, que dicen que es un litisconsorcio. Ese acontecimiento de la vida real es relevante para el derecho y lo recoge en una norma. ¿Sí? Se encuentra relacionada a sujetos de quienes procede y a quienes afecta. El titular de la situación jurídica en que está colocado es el sujeto. ¿Tá? Y las situaciones jurídicas se van actualizando, se van agotando y según la actividad que van desarrollando los sujetos, nacen nuevas y se extinguen. Es como si fuera un dominó. ¿Bien? Van cayendo todas las piezas. Se encuentra inserto en una relación sujeto-norma, es lo que acabamos de ver, es el concepto. ¿Pertenece a la estática del derecho procesal a diferencia de los actos procesales? Sin lugar a dudas que los actos procesales, si hablamos de actividad, hablamos de algo dinámico, algo en movimiento. Pero ya sabemos, y esto lo podemos ya señalar, ustedes lo pueden señalar, de que no, las situaciones jurídicas se dan en relación. ¿Tá? Así como el proceso es una relación jurídica ¿de qué? De los sujetos
y sus situaciones jurídicas. ¿Tá? Tienen carácter potencial. ¿Qué quiere decir esto? Los actos están determinados por las situaciones jurídicas. Tienen la potencialidad, las situaciones jurídicas tienen la potencialidad de manifestarse en actos procesales. ¿Tá? Potencialmente es así. Después que esos actos efectivamente se realicen, va a ser otra cosa. Pero tienen esa potencialidad. El contenido es variable, dependiendo de la forma como la situación esté regulada. Esto lo vamos a ver en la clasificación, ¿tá? Pero básicamente, adentro de una situación jurídica lo que hay es libertad o necesidad. Es como si fuera, imaginen, un espectro, ¿no? Entonces acá tenemos la libertad y acá tenemos la necesidad. ¿Tá? Y las situaciones jurídicas van de un lado a otro. Capaz que tengo mucha libertad, tengo mucho poder, o capaz que tengo mucha sujeción. ¿Tá? Refiere a eso. Conforman un estatuto jurídico de interés público. Y esto tiene que ver con la concepción que tenemos del proceso en sí. ¿Tá? Pero quienes son titulares de estas situaciones jurídicas, la acción, excepción y jurisdicción, la acción y la excepción es un derecho subjetivo público. ¿Por qué? Porque no va a cambiar por José, María o Juan. ¿Ah? Tienen un interés público. Hay un precepto constitucional previsto en el artículo 18 de la Constitución, que la ley establecerá el orden y la formalidad de los juicios. ¿Tá? Y como la ley, la norma es la que va a determinar la situación jurídica en la cual van a estar colocados los sujetos, hay un interés público. El proceso es público. ¿Tá? El proceso es público. Más allá de que se puedan debatir intereses particulares, el proceso es público. Si nosotros lo concebimos como una institución, ¿tá? Nosotros no podemos hacer cualquier cosa en el proceso. De hecho, hay grandes discusiones entre los procesalistas en relación a cuál es la finalidad del proceso. Es bueno que ustedes lo sepan desde ahora, si la idea es que gane el más hábil o que se trate de llegar o aproximar a la verdad, ¿bien? Como si hubiera un principio de justicia. En definitiva, esto es una cuestión filosófica, pero lo que tratamos de lograr con el proceso es la certeza oficial, ¿bien? Lo que se logra probar en el proceso. Esa es la verdad formal. ¿Tá? Pero eso es lo que tiene que ver con el interés público. Cada situación cuenta con una estructura interna, y ponemos ahí un solo componente o varios. Vamos a ver en la clasificación que hay situaciones jurídicas compuestas o complejas y situaciones jurídicas simples. Las simples están dentro de las situaciones jurídicas complejas. También con un contenido que determina una posición de libertad o necesidad, ya lo vimos, relaciones entre las situaciones jurídicas del mismo de diferente titular, porque un sujeto puede estar colocado al mismo tiempo en diferentes situaciones jurídicas procesales. Bien. Las relaciones de situaciones de diferente titular se denomina relación jurídica. Si yo me estoy vinculando a través de mi situación jurídica con otro sujeto, lo que estoy entablando es una relación jurídica. Esto es el contenido era lo que mencionábamos. Hay un contenido general, que son poderes o deberes, y específicos que hay que estar a la regulación de cada situación jurídica procesal en particular. ¿Sí? ¿Entienden hasta los conceptos? ¿Entienden estos conceptos? Profe, se entiende, pero podría... Ay, perdón. No, le iba a decir, se entiende la idea, pero podría ejemplificarlo en un caso concreto. O sea, entendemos que los poderes y deberes es del tema general, pero de manera específica, porque usted dijo que eso sí varía. Bien, esto lo vamos a ver, de hecho, cuando terminemos el tema de situaciones jurídicas procesales, lo que nosotros vamos a tener que hacer es identificar
en la norma diferentes situaciones jurídicas procesales. Bien. Por ejemplo, una norma muy importante en este curso es el artículo 340 del CGP, audiencia preliminar. Entonces, el 340.1 dice: las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal. Si yo soy actor, titular del derecho de acción, titular del derecho de acción, derecho subjetivo de acción, voy a tener derecho a comparecer a esa audiencia. Pero si ustedes prestan atención, el artículo dice: las partes deberán. En realidad, cuando estudiemos este tema, vamos a ver que si las partes no van personalmente, van a tener una sanción. Pero las partes están colocados en una situación jurídica de carga. Yo, si no me quiero perjudicar, voy a tener que comparecer a esa audiencia. Pero a su vez yo tengo derecho a ir a esa audiencia. ¿Me entienden? No sé, el artículo 130, que hace referencia a las actitudes, perdón, el 132, que hace referencia a las actitudes del demandado. El demandado puede. Ahí ya les está dando la pauta que la norma los está autorizando. Ahí hay una autorización, ¿no? El demandado puede eventualmente limitarse a comparecer, allanarse la pretensión, plantear excepciones previas. Ahí hay una habilitación en la norma en relación al demandado y lo que el demandado puede hacer. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque está colocado en la situación jurídica procesal de demandado. Es titular de un derecho subjetivo que se llama excepción. El testigo no va a poder hacer eso, porque él está colocado en el artículo 160. Él está colocado en una situación jurídica de deber complejo. Él tiene que comparecer, declarar sobre el objeto e irse para su casa. Y si no lo hace, y se lo va a obligar a concurrir. ¿Y por qué? Porque está en una situación jurídica de deber. Cada norma que nosotros estudiemos van a hacer referencia a diferentes situaciones jurídicas procesales. Si nosotros vemos el artículo 24, que ya les comenté, facultades del tribunal. El tribunal está facultado. En realidad, no es que esté facultado, ya vamos a ver, está en una situación de poder deber. Puede hacer todo esto, pero ¿por qué lo puede hacer? Porque está colocado en una situación jurídica procesal que se llama jurisdicción. ¿Entienden? Nosotros tenemos que identificar cuál es la situación jurídica procesal en la cual está el sujeto, para entender a qué actividad lo habilita la norma. Si yo estoy en una audiencia, hay un testigo, y el abogado de la contraparte le dice: bueno, ¿y usted qué opina sobre la situación que ocurrió el 12 de marzo en la casa de la señora Martínez? Yo, que conozco cuál es la situación jurídica procesal del testigo, voy a decir: doctor, le voy a decir al juez: doctor, los testigos no opinan. La opinión del testigo a mí me resulta irrelevante. El testigo tiene el deber de comparecer y declarar sobre los hechos. Su opinión es impertinente. Me opongo a esa pregunta o que la reformule. ¿Pero por qué puedo hacer eso? Porque quizás me la puedo comer, se formula la pregunta, el testigo, le preguntaron, está ahí, le pregunta: bueno, ¿cuál es su opinión? Y bueno, yo opino que es terrible, que es horrible lo que pasó a la señora, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso queda en actas o queda registrado en el sistema de audio, y me lo comí. ¿Por qué me lo comí? Porque no entendía el tema de las situaciones jurídicas procesales. Si yo no tengo claro qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer los sujetos, yo no voy a poder controlar. En el proceso,
el contradictorio, hay un contradictorio de coordinación entre las partes nos controlamos permanentemente en un proceso contencioso, y hay un control de subordinación al juez. Si el juez me ordena el diligenciamiento de un medio de prueba que nadie lo solicitó, y algún despistado no sabe que el juez no puede ordenar el diligenciamiento de un medio de prueba que no lo solicitaron las partes, capaz que el medio de prueba se diligencia, capaz que llama a declarar un testigo que no estaba convocado, que las partes no lo habían ofrecido, pero nadie dijo nada. Pero ¿cómo podemos controlar al tribunal? Lo vamos a controlar a través del derecho de defensa, impugnando esa decisión. Pero ¿cómo lo vamos a controlar? Si yo sé cuál es la situación jurídica procesal que lo ocupa, si yo sé cuál es el alcance de esa situación jurídica procesal. De lo contrario, es como que yo caigo y estoy ciego. Si ustedes manejan esta temática, les va a pasar, porque sí, les va a pasar, a algún colega les va a decir, mira, estoy complicado, tomá la carpeta y anda a una audiencia. ¿Qué audiencia es? Una audiencia preliminar. Y ustedes van a leer 2 hojas, van a caer en la audiencia y se van a poder desenvolver perfectamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué actividad se va a desarrollar en esa audiencia. ¿Soy actor o soy demandado? Soy demandado. Bueno, yo sé lo que tengo que hacer. Porque yo sé qué es lo que me habilita la norma, sé lo que va a pasar y tengo manera de controlarlo. Ahora, si yo desconozco la temática de las situaciones jurídicas procesales, lo más probable es que me equivoque y que afecte el interés de mi cliente. ¿Entienden? Esta es la importancia. Nosotros hoy nos tenemos que ir, en realidad nos quedamos en nuestra casa, ¿no? Nosotros hoy cuando termine la clase lo que tenemos que saber es que la situación jurídica procesal es la posición del sujeto respecto a la norma jurídica procesal que lo comprende. Tenemos que entender qué es eso de la comprensión, tenemos que entender que la norma establece un supuesto y cuando el sujeto queda inserto en ese supuesto, queda colocado en una situación jurídica procesal determinada, que la situación jurídica procesal es una autorización legal, que tiene un contenido de poder o de deber, de libertad o de necesidad, bien, que se dan en relación, que nacen por lo general por actos procesales que realizan los sujetos, porque el tribunal colocó en la situación jurídica de deber complejo al testigo porque dictó un acto que lo convocó. Y a su vez el testigo realizó una actividad y extinguió esa situación jurídica procesal de deber complejo en la cual estaba colocado porque cumplió con lo que establecía la norma. Bien, esa noción la tenemos que tener hoy. Hoy después cuando ustedes revisen los apuntes, estudien el material que nosotros les vamos a brindar, estos son conceptos básicos. Y las clasificaciones son engorrosas, pero es lo que nos permite de alguna manera, en forma ordenada, identificar a las diferentes situaciones jurídicas procesales y estudiarlas. No sé si fui suficientemente claro. Claro, sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Porque la idea es que esto lo entendamos desde ya. Y la idea de la clase es tirarle los conceptos básicos para que ustedes cuando vayan a la bibliografía recomendada lo puedan entender, este tema. ¿Estos conceptos básicos los vienen entendiendo bien? Sí, profe, está clarísimo. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, la clasificación de las situaciones jurídicas procesales. Situaciones simples, situaciones complejas, situaciones activas, situaciones pasivas, situaciones nominadas, situaciones innominadas. Aval dice que la clasificación más útil, porque hay clasificaciones de todo tipo, la clasificación más útil es la que clasifica a las situaciones jurídicas procesales en situaciones jurídicas activas y en situaciones jurídicas pasivas. Pero Barrios, con esa claridad que lo caracterizaba, agregó esta clasificación de situaciones jurídicas simples y situaciones jurídicas complejas. Nosotros lo que tenemos que entender que en la realidad jurídica los sujetos procesales
nunca están colocados en situaciones jurídicas procesales simples. Las situaciones jurídicas procesales simples las podemos entender en una dimensión de abstracción, es para entender el fenómeno. Es como si nosotros dijéramos, bueno, los sujetos siempre están colocados en situaciones jurídicas complejas. ¿Cuáles son? El derecho subjetivo, el poder deber, el deber complejo, la obligación compleja. Son esas 4, ¿tá? Pero adentro están las simples, ¿bien? Y vamos a ver cómo juegan estas situaciones jurídicas simples. Sin perjuicio de ello, ¿tá? En la jerga judicial, muchas veces hacemos referencia a las situaciones jurídicas simples. Vamos a ver que, por ejemplo, la carga es una situación jurídica simple, ¿tá? Es la vedette de todas las situaciones jurídicas, por lo menos en nuestro CGP, y permanentemente nosotros estamos haciendo referencia. Yo tenía derecho a solicitar tal cosa porque estaba en una situación de carga. Era mi carga, era la carga mejor dicho, era la carga del demandado probar determinada cosa y no lo hizo. Hablamos de carga gentilmente, pero en realidad, en la realidad jurídica, estrictamente no estamos colocados en una situación de carga. Vamos a estar colocados en una situación jurídica compleja, que tendrá carga, que tendrá facultad, que tendrá poder, ¿bien? Las situaciones jurídicas simples son la facultad, el poder, la carga, el deber, la obligación, la sujeción, la responsabilidad, ¿tá? Estas son las situaciones jurídicas simples. Facultad es la autorización establecida por las normas para que un sujeto determine libremente la propia conducta en uno u otro sentido. Es decir, resuelva libremente hacer o no hacer una cosa. Y el ejemplo que les pongo ahí es quien se encuentra en la situación jurídica procesal de acción, artículo 11 del CGP, tendrá la facultad para presentar o no presentar la demanda. Yo, titular de un derecho subjetivo de acción, ¿tá? Tengo la facultad de presentar o no presentar la demanda. Puedo determinar mi conducta en un sentido u otro. ¿Qué queremos decir con esto? Dentro del derecho subjetivo está la situación jurídica simple de facultad. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profe, ahora le pregunto algo. Sí. Esas que nombró anterior y la de facultad, ¿estarían todas dentro, alguna dentro de las activas y otra dentro de las pasivas, no? Exactamente, digo, al final, porque fui bueno, les puse, estamos en la facultad, si nosotros vamos al final de la presentación, ¿tá? Ya estamos en situaciones jurídicas activas, situaciones jurídicas pasivas, entonces les pongo las activas, y le digo, porque no es que sean, que se contrapongan las clasificaciones, ¿tá? Y ahí les ponemos, bueno, una es activa, otra es pasiva, pero una es simple y la otra es compleja. No es que las clasificaciones se contrapongan, se complementan, ¿tá? Acá lo que estamos viendo es una clasificación que, llevándolo a un nivel de abstracción, es como si, no quiero ser grosero, capaz que estoy diciendo algo que es un disparate, pero es ilustrativo. La célula sería la situación jurídica compleja, ¿tá? En la cual se encuentran los sujetos en el proceso. Derecho subjetivo, poder deber, deber complejo, obligación compleja, ¿tá? Los componentes de la célula son las situaciones jurídicas simples. ¿Bien? ¿Entienden? Sí. Digamos, poder consiste en la autorización, presten atención, consiste en la autorización establecida por las normas para que el sujeto determine la conducta ajena en cierto sentido, imponiéndole a ese otro sujeto realizar o no una determinada conducta, realizar o no determinado acto procesal. La norma me autoriza, si yo soy titular de un poder, para imponerle a otro sujeto una conducta. El ejemplo que le pongo acá es el sujeto. Habíamos visto la facultad, ¿no?
yo podría presentar o no presentar la demanda. Ahora, el sujeto colocado en la situación jurídica de acción, si presenta la demanda, determinará la conducta del tribunal. En cuanto a este, deberá, sin poder optar entre hacerlo o no hacerlo, disponer el inicio del proceso jurisdiccional, a efectos de establecer si corresponde o no hacer lugar a lo que se pide en la demanda. Entonces, yo con la presentación de la demanda, yo soy titular del derecho subjetivo de acción, ¿tá? Pero dentro de ese derecho subjetivo tengo la facultad. ¿Presento o no presento la demanda? Y a su vez tengo el poder, porque una vez que la presento, promuevo la jurisdicción. Y el tribunal no puede decir, esto lo hago, esto no lo hago. No, le tiene que dar trámite. Estoy determinando la conducta, en este caso, del tribunal. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, seguimos. La carga, la situación jurídica procesal simple de carga. Esto les decía, es la vedette del sistema. De hecho, hay quienes dicen, bueno, el proceso es un sistema de cargas. ¿Tá? Consiste en la necesidad establecida por las normas de que para proteger su propio interés, el sujeto determine su conducta en cierto sentido, haciendo o no un acto. El concepto de carga ustedes también lo ven en el derecho sustancial. Después van a repetir como un loro. La carga es el imperativo del propio interés. Lo que ustedes tienen que entender que la carga en el proceso no es que genere un derecho en el otro. ¿Tá? Capaz que el otro se beneficie indirectamente. Yo tenía la carga para probar, yo actor, el que promueve el juicio, para probar los hechos constitutivos de mi pretensión, ¿tá? Yo tengo que aportar los medios de prueba necesarios para que el juez pueda tomar una decisión y acoger la demanda. ¿Tá? Yo tengo esa carga. Ahora, si yo no aporto, yo lo tengo que aportar si no quiero perjudicarme, ¿no? No es que el otro, que le genere un derecho al otro. El otro se puede beneficiar, porque si yo no aporto los medios de prueba necesarios, o si yo tenía la carga de, en el momento que el tribunal tomó una decisión que me afectaba, tenía la carga de impugnarla. Ahora, se me pasó o no lo hice o lo que fuere, ¿tá? El otro se puede beneficiar, ¿tá? Pero indirectamente. Yo tengo la carga, si no quiero perjudicar mi interés, de actuar en determinado sentido. ¿Sí? Yo tengo la carga de comparecer a la audiencia. Yo tengo la carga de ofrecer los medios de prueba necesarios. Ahí le puse verdadera carga porque, capaz que lo pueden anotar por ahí, es un lindo tema para un trabajo, monografía, analizar este tema. Si realmente lo que establece el 340 es una carga o no. ¿Tá? Se los dejo ahí, anótenlo, porque capaz que alguien tiene que hacer algún trabajo. Es un lindo tema para analizar. ¿Entendieron esto de la carga? Sí, profe. ¿Sí? Si ustedes van al código, miren, me equivoqué en el artículo, a ver si se los modifico. No se los puedo modificar acá, ¿no? 139. Carga de la prueba, 139.1. Corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. Este es un tema muy interesante, porque cuando el juez llegue al final del proceso y tenga que tomar una decisión, si tiene dudas sobre la existencia o no existencia de un hecho, lo que va a ver es quién tenía la carga de probarlo. Esto es un tema que nos estamos adelantando muchísimo en el curso, pero precisamente porque quien estaba colocado en una situación jurídica procesal de carga, si no quería perjudicar su interés, tenía que desarrollar determinada actividad. ¿Está? Deber consiste en la necesidad
en la necesidad establecida por las normas de que el sujeto determine su propia conducta en cierto sentido para proteger el interés de la comunidad. Y volvemos sobre lo mismo, ¿tá? Un ejemplo que ya lo venimos manejando a lo largo de toda la clase. El testigo. El testigo tiene la necesidad de determinar su propia conducta, ir a la audiencia a declarar sobre el objeto que determinen las partes, ¿tá? Para proteger ¿qué? El interés de la comunidad. Porque hay una cuestión de convivencia. Los procesos son públicos. Nosotros no nos agarramos a tiros como en el lejano oeste. Entonces, cuando nos citan a declarar, sin importar si nosotros queremos o no queremos, tenemos que ir a colaborar, tenemos un deber ¿con quién? Hay un interés general, el de la comunidad, para que esto funcione. ¿Está? Consiste en la necesidad. ¿Y esa necesidad dónde está establecida? En la norma, en el artículo 160, en el caso del testigo. ¿Sí? La sujeción consiste en la necesidad establecida por las normas de que el sujeto no interfiera, contraríe o desatienda las situaciones jurídicas pasivas en las que se encuentra, ni contraríe o desatienda los límites y aspectos pasivos de las situaciones activas que le puedan corresponder. Y en este caso le pongo el ejemplo del ejecutado. Cuando ustedes el año que viene estudien los procesos de ejecución, a la persona que le están ejecutando un patrimonio puede hacer muy poca cosa. ¿tá? Tiene muy reducido, limitado los medios impugnativos. ¿Por qué? Porque está en una situación de sujeción. Ya está. Se determinó, se lo condenó, y ahora tenemos que ejecutar ese patrimonio. ¿tá? Y está en una situación de sujeción. No puede hacer otra cosa. No puede interferir con esa situación jurídica pasiva en la cual él está colocado. ¿Sí? Responsabilidad consistiría en la necesidad establecida por las normas de que el sujeto contribuya con su propio patrimonio a resarcir a los daños causados a otros sujetos por una acción que pueda ser ilícita e incluso en algunos casos lícita. A ver, en que incumple un deber, en que no se ajusta a lo que señalábamos en cuanto a la sujeción. Vamos a suponer, el tribunal tiene el deber de imponer determinada conducta, pero la sujeción que tiene el tribunal es que tiene que imponer una conducta que esté prevista en la norma. Ahora, si impone una conducta distinta a la que está prevista en la norma, puede ser pasible, responsable patrimonialmente por esa decisión. ¿Bien? Voy un poquito más rápido porque ya estamos terminando, sin perjuicio de que en la clase del lunes retomamos algún concepto y terminamos con las situaciones jurídicas nominadas. Bueno, ahora vamos a las complejas, que ya mencionábamos, las que están integradas por las situaciones jurídicas simples. Derecho subjetivo, poder, deber complejo y obligación compleja. Estas son las situaciones que se dan en la realidad jurídica. ¿De qué se trata el derecho subjetivo? Consiste en la necesidad, si no se quiere perjudicar el propio interés, de ejercer la posibilidad establecida por las normas de determinar la conducta ajena en cierto sentido. Y está integrado con facultades, poderes, cargas, eventualmente deberes, sujeciones y responsabilidades. Derecho subjetivo de acción. Yo tengo la facultad de presentar o no presentar la demanda. Tengo el poder de, si la presento, de determinar la conducta del tribunal. Tengo la carga, si no me quiero perjudicar, de promover ese juicio. Eventualmente tengo el deber de actuar con buena fe, probidad y lealtad según el artículo 5 del CGP. Puedo incurrir en responsabilidad. Si yo no actúo correctamente en juicio, puedo tener una condena en costas y costos y responder con mi patrimonio, artículo 56 del CGP. ¿Tá? Poder deber puede ser conceptualizado como la situación jurídica procesal en la que se encuentra el Estado, cuando en un proceso el mismo es tribunal o interesado principal.
consistiendo en la necesidad establecida por las normas en interés de quién, de la comunidad, de determinar la conducta ajena en cierto sentido. Y ahí vamos al artículo 24. El artículo 24 del CGP, por más que señale que son facultades, son poderes, deberes. El tribunal puede, pero el tribunal debe. ¿Por qué? Porque hay un interés de la comunidad. Cuando ustedes ven en un juicio al Estado, ya sea interesado principal o tribunal, ustedes ven la situación jurídica procesal de poder deber. Cuando ustedes ven cuando la administración actúa, la administración puede y debe estar colocada en una situación jurídica de poder deber. ¿Sí? Integrado por poderes, deberes, sujeciones, eventualmente facultades residuales, porque en las decisiones que tome, por ejemplo, el tribunal, tiene un margen de discrecionalidad y responsabilidades. Si, decíamos, si impone una conducta que no es la que está prevista en la norma, puede responder con su propio patrimonio. Deber complejo. El concepto de deber complejo es idéntico al del deber simple que ya habíamos visto. Situación jurídica procesal en que se encuentran, por ejemplo, los testigos y los peritos. Consiste en la necesidad establecida por las normas de desarrollar determinada conducta en determinado sentido en beneficio del interés general de la comunidad. Esto ya lo explicamos. Está integrado por deberes simples, el deber de determinar la conducta, ¿tá?, en pos de ese interés de la comunidad, el poder, porque a su vez, si a mí me citan a declarar, a ver, yo puedo imponer la conducta debida. A ver, a mí me citaron a declarar y yo voy a declarar, y voy a imponer esa conducta. Sujeciones me tengo que ajustar a lo que establece la norma, y si no voy a ser responsable. Y eventualmente facultades residuales. A ver, si un perito tiene que elaborar un informe, ya por el artículo 183, 182, por ahí, del CGP, no recuerdo, tiene un margen de discrecionalidad en cuanto al contenido de ese dictamen pericial, de ese informe pericial. Obligación compleja. Para algunos autores, esta situación jurídica no existe en el proceso. Sería aquella situación jurídica en la que se encuentra la parte obligada al pago de los honorarios de su contraparte. Si nosotros vemos, estudiamos el artículo, ya lo vamos a ver, el artículo 56 del CGP, a nosotros, por nuestra actividad en el proceso, se nos puede condenar al pago de los costos, al pago de los honorarios de la contraparte. Y ahí voy a tener una obligación, y del otro lado va a haber un derecho subjetivo. Consiste en la necesidad establecida por las normas de realizar cierta conducta en beneficio del interés de un sujeto determinado. ¿Ah? Si me condenan a mí al pago de los honorarios de la contraparte, el interés concreto va a ser el interés de la contraparte. ¿Sí? Después tenemos las situaciones jurídicas nominadas. ¿Qué son las situaciones jurídicas nominadas? Las que tienen una denominación especial por la doctrina, por la ley. Algunas situaciones jurídicas procesales complejas en que se encuentran ciertos sujetos tienen en la ley una denominación especial, un nombre propio. La situación jurídica procesal en que se encuentra el tribunal se llama jurisdicción. Se llama jurisdicción y es un poder deber. ¿Bien? En la que se encuentra el actor se llama acción, ¿tá?, y es un derecho subjetivo. En la que se encuentra el demandado se llama excepción o contradicción y también es un derecho subjetivo. Las demás son situaciones jurídicas procesales innominadas. Finalmente, la clasificación que al principio decíamos que era la más útil, habla de situaciones jurídicas activas y situaciones jurídicas pasivas. Según Arlas hay que atender a si en la situación jurídica se marca una posición de supremacía, en ese caso son activas. O por el contrario, una posición de subordinación de dicho sujeto son pasivas. Si yo soy titular de un derecho subjetivo, voy a tener supremacía. Si yo estoy colocado en una situación de deber complejo, voy a estar en una situación de subordinación. ¿Tá? En el contenido, adentro de esas situaciones, habrá más libertad o más necesidad. Un barrio es parte del punto de vista de si en el contenido de la situación jurídica concreta predomina la libertad de actuar o de no actuar en determinado sentido, son activas. O predomina la necesidad de actuar o de no actuar en determinado sentido, son pasivas. Entonces acá les pongo en este esquema. Activas tenemos el poder, la facultad y el derecho subjetivo. El poder y la facultad ya vimos que eran simples, el derecho subjetivo era complejo. Pasivas son todas estas. Y en el esquema les señalo, el deber, la obligación, la sujeción y la carga son simples, la obligación compleja, el deber complejo, el poder deber y la obligación compleja
son complejas. ¿Sí? De acá estaríamos terminando la clase de hoy. Es un tema que puede ser un poco árido, bastante abstracto. La idea es que ustedes, en virtud de lo que vimos hoy, vayan al material, lo estudien y que las dudas traten de evacuarlas a través de la plataforma. Quedaron muchas dudas, díganme, y en unos minutos tratamos de evacuarlas. Profesor, me gustaría hacer una pregunta que estaban Sí. preguntando todos en el chat, que Ay, si es disculpe. mejor Darío o Aval para este tema. Yo, por ejemplo, tengo el manual de Aval, pero el que tiene como todos los tomos en uno, resumido. A ver, esta bibliografía, Aval, Darío, Barrios, cualquiera de los autores que nosotros les sugerimos en la bibliografía les sirve. Obviamente que el más profundo, el que va a analizar el tema desde el punto de vista de la teoría, va a ser Barrios. Nosotros en la plataforma les vamos a habilitar toda la bibliografía. Les vamos a habilitar toda la bibliografía. Ya, esta clase, los PowerPoint van a estar habilitados y toda la bibliografía, Aval, Darío, Barrios, va a estar ahí. Si ustedes leen varios autores, obviamente que van a comprender con mayor profundidad el tema. Capaz que ese tomo del profesor Aval es precisamente como para una lectura de viaje. Capaz que podríamos acceder a la lectura del tomo que concretamente analiza el tema de situaciones jurídicas procesales, porque en realidad ese tomo es como un esquema para que ustedes puedan tener un pantallazo general. Pero igualmente les sirve. A ver, si ustedes en un parcial, en un examen, se les consulta y manejan los conceptos, la idea tampoco es repetir las cosas de memoria. Por eso las clasificaciones a veces resultan un poco engorrosas. La idea es que, a ver, a usted, dígame, el concepto de situación jurídica procesal. Bueno, nosotros ahí sí podemos repetir como un lorito, porque lo hemos machacado. La posición del sujeto respecto a la norma jurídica procesal que lo comprende. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, a ver, deme un ejemplo de donde se manifieste una situación jurídica simple de carga. Ah, bueno, por ejemplo, en el artículo 139 de SGP se manifiesta, ¿y por qué? Y la idea es razonar, tampoco es escupir de memoria los conceptos, porque de lo contrario nos vamos a olvidar, no lo vamos a entender y no lo vamos a poder aplicar. Pero esa bibliografía es adecuada, sí. ¿Alguna Bien, duda sobre el entiendo. contenido de...? Y otra cosa que es como obligatorio tener el Código General de Proceso, ¿verdad? Digamos, porque yo el año pasado cursé procesal y no me lo pidieron. Por eso pido un consejo sobre eso. Me llama la atención que en una materia que es codificada, nosotros no podemos seguir adelante, entender la materia si no leemos el código. El código lo tienen que leer constantemente. Ustedes acostúmbrense a leer el código y anoten el código y vayan el código. Si ustedes, si ustedes en un examen oral, le señala, bueno, esto que usted acaba de señalar, ¿dónde está previsto? Búsquemelo en el código. Y ustedes no tocaron el código, lo más probable es que tengan grandes posibilidades de perder. Porque recuerden que rige un principio de legalidad, ¿no? Es la ley la que va a establecer el orden y la formalidad de los juicios. Entonces, el código permanente es de permanente lectura. Ustedes traten de leer los manuales y el código, los manuales y el código. Y si no tienen tiempo de estudiar para la clase, por lo menos lean los artículos del código sobre ese tema. Ven el cronograma, a ver, hoy iba a ir, no sé, contenido de la demanda, bueno, leo el artículo 217 2, 3, 4, 5 veces. Pero la idea es que ustedes van a aprovechar más la clase si leen previamente y si leen el código. Muchas gracias. Lo planteo porque tuve otra profesora que nunca lo pidió. Por eso
lo planteo, pero muchas gracias por aclarar eso. Parece tan obvio que capaz que la compañera no lo pidió por eso, pero necesariamente el código lo tienen que tener. Bueno, con esto ya los dejo, es viernes de noche y el tema fue bastante abstracto, bastante árido. Buen fin de semana y el lunes retomamos con las situaciones jurídicas procesales nominadas.